Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que lo escuché y lo vi replicado en todos lados. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem, no quiero decepcionar a Ande, pero no puedo evitarlo. ¿Qué dijo impactante? Uf. Ya sé. Las palabras Kerem y Ande juntas en este contexto hacen sonar todas las alarmas de los fans, y con justa razón. Hoy, amigos, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar a fondo todo este asunto. Vamos a explorar a fondo lo que está pasando, lo que se dijo, el contexto en el que se dijo, y sobre todo, las posibles implicaciones de todo esto. Porque seamos honestos, cuando algo involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, sabemos que el interés se dispara, las especulaciones vuelan como aves migratorias, y las redes sociales entran en ebullición, en un hervidero de comentarios y teorías. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el drama, en la emoción, en los rumores, y por supuesto, en lo que podemos discernir como la verdad, o al menos una aproximación. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me dedico a traerles, semana tras semana, las últimas novedades sobre sus series, películas y, por supuesto, sobre el vibrante y fascinante mundo de las celebridades turcas que tanto nos apasiona. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Además, dejen sus likes si les gusta este tipo de contenido y compártanlo con sus amigos, para que la comunidad siga creciendo. Y ahora sí, vamos al lío. Como ya les dije, el tema central, el epicentro de esta discusión es esa frase que ha resonado en muchos corazones y ha encendido la mecha de la curiosidad: Kerem, no quiero decepcionar a Hande, pero no puedo evitarlo. ¿Qué dijo impactante? ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Kerem * no puede evitar *? Y lo más importante, ¿qué es exactamente lo *impactante * que se dijo? ¿De qué se trata el gran secreto que se esconde tras estas palabras? Para poder entender todo esto en su justa medida, es imperativo, amigos, que retrocedamos un poco en el tiempo y nos ubiquemos en el contexto adecuado. Recuerden que Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más queridos, admirados y seguidos de Turquía, fueron pareja. Su relación, que nació en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad, la forma en que se miraban, el lenguaje corporal que los unía, el brillo en sus ojos, todo eso era innegable. Todo parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor que se materializaba en la vida real, trascendiendo la pantalla. Sus fans soñaban con un felices para siempre que perdurara en el tiempo. Pero como todos los cuentos de hadas, este también, lamentablemente, llegó a su fin. La ruptura, aunque se mantuvo relativamente discreta y alejada de los focos, fue un golpe, un mazazo, para muchos fans que anhelaban y esperaban ese felices para siempre que nunca llegó. Después de la separación, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado, en gran medida, airear sus sentimientos y emociones en público, protegiendo su intimidad y su privacidad. Han optado por mantener la compostura y la discreción. Sin embargo, las especulaciones, los rumores, las noticias y las conjeturas sobre sus vidas amorosas, las posibles nuevas relaciones, los reencuentros accidentales y los posibles roces entre ellos, no han cesado, no han desaparecido. La maquinaria de la prensa rosa y de las redes sociales sigue en marcha, generando contenido y alimentando el morbo. Y es precisamente en este contexto, en esta atmósfera de expectación y curiosidad constante, donde entran en juego las declaraciones y las frases que estamos a punto de analizar. La frase que nos ocupa, Kerem, no quiero decepcionar a Hande pero no puedo evitarlo, es un crisol de emociones, un abanico de posibilidades. Sugiere, ni más ni menos, un dilema, un conflicto interno. Sugiere una lucha interna, una tensión emocional que se palpa en cada palabra. Kerem, supuestamente, no quiere hacer nada que pueda lastimar a Hande, que pueda causar un dolor innecesario, o una desilusión. Pero hay algo, una fuerza mayor, una necesidad imperiosa, que siente que tiene que hacer, a pesar de las consecuencias. ¿Qué podría ser ese algo que Kerem no puede evitar? Las posibilidades, como dije, son muchas y variadas, y cada una de ellas abre un abanico de interpretaciones.
Podría ser, por ejemplo, que Kerem se encuentre en estos momentos en una nueva relación sentimental, algo que por supuesto podría ser motivo de decepción, de tristeza, o al menos de cierta incomodidad para Ande. Imaginen la situación. Kerem rehace su vida amorosa, mientras Ande aún podría estar en el proceso de sanación, de reconstrucción personal tras la ruptura. La noticia de una nueva pareja, un nuevo romance podría ser un detonante, un recordatorio doloroso del pasado, y una señal de que el capítulo de su relación está definitivamente cerrado. Podría ser también que Kerem haya hecho algún comentario, o tomado alguna decisión profesional, que por el motivo que sea, no sea del agrado de Ande, que no esté alineada con sus valores, o que pueda perjudicar, de alguna manera, la imagen pública de Ande o sus intereses. Imaginen que Kerem decide participar en un proyecto, una película, una serie, o un anuncio publicitario, que de alguna manera, no encaja con la trayectoria de Ande o que podría ser visto como una competencia desleal. O tal vez simplemente la situación sea más compleja de lo que parece a simple vista, y el dilema, la encrucijada, radique en algo completamente diferente, algo que aún desconocemos, algo que se esconde en las sombras, a la espera de ser revelado. Tal vez se trate de un malentendido, de una mala interpretación, de una exageración de la prensa, o de una maniobra publicitaria. Y luego está la palabra clave, la palabra que enciende la mecha de la curiosidad, impactante. ¿Qué es lo que Kerem dijo que es tan impactante? ¿Qué es lo que ha generado tanta conmoción? ¿Qué es lo que ha provocado que la frase se convierta en un tema de conversación recurrente en las redes sociales? Es aquí donde entra en juego con toda su fuerza, la especulación, las conjeturas y las interpretaciones. En el mundo del entretenimiento y especialmente en el mundo de las celebridades, todo se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes. Una simple frase, una simple insinuación, un simple gesto puede convertirse en un terremoto informativo, en un huracán de rumores y especulaciones. Aquí es donde entran en juego los rumores, las fuentes. Es importante recordar, amigos, que en muchas ocasiones, la información que circula en Internet, en los medios de comunicación, en los foros de discusión y en las redes sociales, no está verificada, o está sesgada por diferentes intereses, por agendas ocultas, por el afán de generar clics y visualizaciones. Por eso es crucial analizar la información con cautela, con ojo crítico, buscando fuentes confiables, contrastando diferentes versiones, y desconfiando de las informaciones que parecen demasiado sensacionalistas, o que carecen de pruebas sólidas. Uno de los rumores más sonados, y que podría estar relacionado con esta frase, es la supuesta relación de Kerem con otra persona. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, y deseosos de generar contenido que genere interés y engagement, han especulado, y siguen especulando sobre posibles romances de Kerem. Y es en este contexto, en esta atmósfera de incertidumbre sentimental, donde la frase "no quiero decepcionar a Ande" podría encajar como un guante. Si Kerem ha iniciado una nueva relación, si está rehaciendo su vida, es natural, humano, que quiera proteger a Ande o al menos evitarle un dolor innecesario o una exposición mediática no deseada. La frase podría ser una forma de expresar su respeto y su consideración hacia su expareja y un intento de mitigar el impacto de la noticia. Otro escenario posible y que no podemos descartar es el profesional. Tal vez Kerem haya tomado una decisión, haya aceptado un nuevo proyecto, haya firmado un contrato, o haya hecho un comentario que afecte, de alguna manera, la relación que tiene con Ande en el ámbito laboral, quizás involucrando a amigos en común, o incluso proyectos en los que ambos podrían estar interesados. Es posible que esta decisión, por cualquier motivo, no sea del agrado de Ande, que no la comparta, o que la vea como un obstáculo para sus propios planes. Imaginen que Kerem decide protagonizar una serie, y Ande en ese momento, está negociando para protagonizar la misma serie, o una serie similar. La competencia, la rivalidad, la tensión profesional, podrían ser factores a tener en cuenta. También hay que considerar, y esto es algo fundamental, la posibilidad de que la frase impactante se refiera a algo totalmente diferente, algo que no esté relacionado ni con la vida amorosa, ni con la vida profesional de Kerem y Ande. Tal vez se trate de un proyecto benéfico, de un anuncio, de una declaración pública sobre un tema relevante, o incluso, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, podría tratarse de una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, las frases impactantes, los titulares llamativos, las insinuaciones sutiles, las declaraciones enigmáticas y el uso de la intriga son herramientas muy comunes y muy efectivas para generar expectación, para crear controversia y para atraer la atención del público, para generar clics y para aumentar la audiencia.
Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué datos concretos, verificados y contrastados tenemos a nuestra disposición? Y lo más importante, ¿cómo podemos interpretar esta información para llegar a conclusiones sensatas y razonables? Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Kerem y Hande, aunque finalizada, es decir, ya no están juntos como pareja sentimental, sigue siendo un tema de interés, un tema de conversación, un tema de debate para el público en general y especialmente para sus miles de fans. Sus fans, con razón, están pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada rumor, de cada noticia, por mínima que sea. La curiosidad y el cariño que sienten por ellos son innegables. También sabemos, y esto es un hecho, que Kerem Bürsin es un actor que siempre ha mantenido una actitud profesional, respetuosa y educada hacia sus colegas, hacia sus compañeros de trabajo y hacia el público en general. Es alguien que valora su privacidad, que protege su intimidad, pero que también es consciente de la exposición mediática que conlleva su trabajo, de la fama y del interés que genera en el público. Kerem sabe que es una figura pública, y que sus acciones y sus palabras tienen un impacto en la sociedad. Por otro lado, Hande Erçel es una actriz que con su belleza, con su talento, con su carisma y con su personalidad, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Es una persona que ha demostrado ser fuerte, resiliente y luchadora, y que ha sabido lidiar con la presión mediática, con las especulaciones sobre su vida personal y con las críticas. Hande es una mujer que ha sabido mantenerse fiel a sí misma, y que ha demostrado una gran madurez y profesionalismo a lo largo de su carrera. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en base a todo esto? ¿Cuáles son las posibles conclusiones, los posibles escenarios y las posibles interpretaciones de la frase que nos ocupa? Primero, que la frase Kerem, no quiero decepcionar a Hande pero no puedo evitarlo. Que dijo impactante es, sin duda, intrigante, misteriosa y genera curiosidad. Segundo, que es fundamental, es imprescindible analizar la información con cautela, con ojo crítico, buscando fuentes confiables, contrastando diferentes versiones y evitando caer en especulaciones infundadas. Tercero, que la verdad, como suele suceder y como decía el sabio, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, en un equilibrio entre las diferentes posibilidades. La situación real, lo que realmente está pasando, podría ser más compleja de lo que parece a simple vista, o más sencilla. Podría estar relacionada con una nueva relación sentimental, con un proyecto profesional, con un malentendido, con una estrategia de marketing, o con cualquier otra cosa. Lo único que podemos hacer por el momento es esperar a que se revelen más detalles, a que la verdad salga a la luz, y a seguir analizando la información con criterio, con respeto, y con la mente abierta. Debemos ser prudentes y no dejarnos llevar por la inmediatez de las redes sociales, y por la vorágine de la información. Ahora bien, quiero dejar claro algo, y es fundamental que lo entiendan. Este canal, este espacio, se dedica a informar, a analizar, a debatir y a entretener. No a inventar, ni a especular de forma irresponsable, ni a generar falsas expectativas. No tenemos acceso a información confidencial, ni pretendemos tenerla, ni pretendemos ser los portadores de la verdad absoluta. Lo que hacemos es tomar la información disponible, analizarla con rigor, con seriedad y con profesionalismo, y ofrecer nuestra interpretación, nuestra opinión y nuestra reflexión. Respetamos profundamente la privacidad de Kerem y de Hande, y nuestro objetivo no es generar controversia ni sensacionalismo, sino informar, entretener y ofrecer un espacio de discusión y debate constructivo. Así que, para resumir, hemos analizado la frase Kerem, no quiero decepcionar a Hande pero no puedo evitarlo. ¿Qué dijo impactante? Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde una nueva relación, hasta una decisión profesional, pasando por la posibilidad de una estrategia de marketing, o un malentendido. Hemos destacado la importancia de analizar la información con cautela, de buscar fuentes confiables, y de no caer en la especulación gratuita. Hemos resaltado la necesidad de ser prudentes, y de no tomar todo lo que vemos en las redes sociales como verdades absolutas. Hemos insistido en la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande. Y ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es lo que Kerem asterisco no puede evitar asterisco? ¿Qué creen que es lo asterisco impactante asterisco? ¿Cuál es su teoría, su hipótesis, su opinión? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlas, quiero debatirlas, quiero conocer sus puntos de vista. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, y me encanta debatir sobre estos temas que nos apasionan.
Sus comentarios son muy valiosos y enriquecen la conversación. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su compañía. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema y que les haya brindado nuevas perspectivas. Si fue así, no duden en dejar un like, eso me ayuda mucho y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que estén interesados en el mundo de las celebridades turcas y en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, para que sean los primeros en enterarse de las novedades y para que no se pierdan nada. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao y hasta la próxima. Recuerden, sean críticos, sean curiosos y nunca dejen de buscar la verdad. Adiós.